Tremendas son, queridos amigos, las consecuencias de apartarse del plan divino. En el podcast de hoy, escucharemos la caída de la casa de Acab. La mala influencia que Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab continuó a lo largo de toda su vida y dio frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. De él se dice que ninguno fue como él, pues se vendió a hacer lo malo a los ojos de Jehová porque su mujer Jezabel lo incitaba. Siendo de naturaleza codiciosa, Acab llegó a quedar completamente dominado por el espíritu del egoísmo. El incidente de la viña de Nabot evidenció el carácter irritable del rey que no toleraba que se le negara lo que él deseaba. Acab se había propuesto obtener el viñedo que estaba junto al palacio del rey. Ofreció a cambio otra viña o su valor en dinero, pero Nabot se negó a ceder su propiedad, pues había sido de sus padres. Según el código levítico, ningún terreno podía transferirse en forma permanente por una venta o una permuta, y cada uno de los hijos de Israel debía conservar la heredad de sus padres. La negativa de Nabot entristeció al rey hasta que se percató Jezabel. Ella le dijo: ¿Eres tú rey sobre Israel? Levántate, come pan, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. A Acab no le importaba lo que su mujer fuera a hacer. Solo quería tener aquello que su corazón deseaba. Jezabel escribió a los ancianos y a los nobles de la ciudad en la que residía Nabot, y mediante mentiras hizo que el desdichado Nabot muriera apedreado fuera de la ciudad. Entonces Jezabel se dirigió al rey y le invitó a levantarse y a tomar posesión del viñedo, y Acab, sin prestar atención a las consecuencias, siguió ciegamente el consejo y descendió a apoderarse de la propiedad codiciada. Entonces Dios llamó a Elías para que pronunciase un juicio terrible contra Acab. El gobernante culpable, al encontrarse ante el enviado de Jehová, expresó su temor y sorpresa. El profeta, sin vacilar, le anunció que Dios iba a traer mal sobre él y que su posteridad sería borrada completamente. Acerca de Jezabel, el Señor declaró que los perros se la comerían en el torreón de Jezreel. El mensaje provocó el pánico en Acab. Rasgó sus vestidos, ayunó y anduvo humillado. Dios vio su actitud y decidió no traer el mal sobre su casa mientras él viviera. 3 años después, los sirios acabaron con su vida y Ocozías, su hijo, ascendió al trono. Él volvió a hacer lo malo delante de Dios, sirviendo a Baal como lo había hecho su padre. Ocozías sufrió una guerra desastrosa contra Moab y poco después tuvo un accidente que lo dejó gravemente herido. En lugar de consultar a Jehová, envió siervos para consultar a Baal-zebub. Cuando los siervos del rey iban de camino, se encontraron con un siervo del Dios viviente que les dijo: ¿No hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar al Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Habiendo comunicado su mensaje, el profeta partió. Ocozías supo que el mensaje había sido dado por Elías, y supo que su condena era ciertamente segura. Entonces se apresuró a convocar al profeta. 2 veces mandó Ocozías una compañía de soldados para intimidar al profeta, y 2 veces cayó sobre ellos el juicio de la ira de Dios. La tercera compañía de soldados se humilló delante de Dios, y su capitán, al acercarse al mensajero del Señor, se puso de rodillas y le rogó a Elías que le perdonara la vida a él y a sus 50 hombres. Entonces Elías se presentó ante el rey, siguiendo las indicaciones del Señor, que le dijo que no temiera. Allí le repitió el mismo mensaje que ya le había dado a través de sus propios siervos. Ocozías había sido testigo de las obras prodigiosas del Altísimo en los días de su padre. Conocía las consecuencias de desechar la ley divina, pero en vez de humillar su corazón, había seguido a Baal. Lleno de rebeldía y negándose a arrepentirse, murió conforme a la palabra de Jehová que había mandado a través de Elías. Su historia y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez hoy la gente no adore conscientemente a dioses paganos, pero el espíritu de idolatría
abunda en el mundo actual. Bajo la influencia de la ciencia y la educación, la idolatría ha asumido formas más refinadas y atrayentes que en el pasado, pero día a día aumenta la triste evidencia de la desaparición de la fe en la segura palabra profética. La superstición y la hechicería satánica cautivan a muchos intelectos. Abundan reuniones y sesiones secretas donde se reciben las revelaciones de los médium espiritistas por encima de la palabra de Dios. Mientras hoy se habla con desprecio de los engaños del pasado, el gran engañador se ríe triunfantemente mientras ceden a las artes que él practica en una forma indiferente. No son pocos los que en esta era cristiana se dirigen a médiums que aseguran tener el poder de curar. En lugar de confiar en Dios, se colocan en manos de sanadores que, ciertamente, son instrumentos del poder engañador de Satanás. Dios había dado a su pueblo pruebas de su bondad y su amor durante siglos. ¿Qué más podría haber hecho para conquistar el corazón de Israel? Ocosías, el rey de Israel, demostró confiar más en un ídolo pagano que en el Dios de sus antepasados. Así deshonran a Dios los que, en lugar de acudir al manantial de fuerza y sabiduría, piden ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. El éxito momentáneo no compensa la pérdida irreparable de la vida eterna. Ocosías murió sin descendiente, y fue su hermano Joram el que ocupó el trono tras su muerte. Durante los 12 años que duró su reinado, su madre Jezabel fue una influencia para él y toda la nación seguía practicando la idolatría. Durante su reinado murió Josafat, el rey de Judá. Entonces su hijo, también llamado Joram, subió al trono en Jerusalén. Joram de Judá estaba casado con la hija de Acab, y tal lazo familiar hizo que el rey de Judá estuviera estrechamente ligado con el rey de Israel. Tal fue la influencia que el rey del sur cayó en los pecados de Israel adorando a Baal. Elías no pudo soportar ver que Judá seguía el camino de Israel y envió un mensaje al rey en el que se le decía que, por haberse apartado de los caminos de su padre Josafat, la destrucción llegaría a Judá. Poco después, los filisteos y los árabes de Etiopía subieron a Judá e invadieron la tierra. Al rey se le manifestó una enfermedad incurable y 2 años después murió de forma lamentable. En su lugar, reinó su hijo Ocosías. Joram, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Bajo la influencia de su madre, Ocosías hizo lo malo a los ojos de Jehová. Aún vivía su abuela Jezabel, y se alió con su tío Joram de Israel para hacer el mal. Poco le duró la vida a Ocosías. Mientras visitaba a su tío en Jezreel, Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel. Dios encomendó a Jehú la ejecución de la sentencia que él había pronunciado contra la casa de Acab. Entonces Jehú se dirigió apresuradamente a Jezreel para comenzar a ejecutar la orden. Allí murieron Joram de Israel, Ocosías de Judá y Jezabel, así como todos los que habían quedado de la casa de Acab. Jehú terminó con los profetas, siervos y sacerdotes de Baal, derribó y quemó sus ídolos, dejando su templo en ruinas. Las noticias llegaron a Jerusalén, y cuando Atalía, hija de Jezabel, supo que su hijo Ocosías había muerto, se apresuró a acabar con todos los descendientes de David que pudieran ser elegidos para el trono. Solo un niñito llamado Joás escapó de tal matanza porque fue escondido por Joiada, el sumo sacerdote, en el templo. Durante 6 años el niño permaneció escondido, entre tanto Atalía reinaba en el país. Al cabo de esos años, proclamaron a Joás como rey de Israel y ejecutaron a Atalía. Así, pereció el último miembro de la casa de Acab. La influencia de Jezabel había sido extensa y había llegado hasta Judá. Con la muerte de la reina, Judá inició una reforma. Los que habían coronado a Joás habían hecho un pacto solemne que serían el pueblo de Jehová. Hasta aquí el resumen de este capítulo. Acompáñame en el siguiente capítulo que lleva como título El llamamiento de Eliseo.